La semana comenzaba con una noticia sorpresa recogida en todos los medios de comunicación. El interés por la perestroika ha sobrepasado los límites del planeta Tierra. El cambio impulsado por Mikhail Gorbachev parece que empieza a interesar también en otras galaxias. El aterrizaje de un platillo volante sobre la ciudad de Voronezh, del que ayer se informó por primera vez 12 días después de sucedidos los hechos, ha despertado un interés inusitado en la prensa de este país, que ha sabido aprovechar la apertura informativa sobre estos temas. Por primera vez también los científicos soviéticos han reconocido que algo fuera de lo normal ocurrió el pasado 27 de septiembre. El diario Sovietskaya Kultura ofrece hoy los datos concretos sobre lo que ese día ocurrió en Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. A las 6 de la tarde del 27 de septiembre, 3 chicos que jugaban en un parque de la ciudad y otro grupo de personas que esperaban un autobús vieron una bola roja de unos 10 metros de diámetro sobre el lugar. El objeto sobrevoló en círculo la zona, desapareció para volver poco después y se posó sobre el parque. En ese momento, del ovni sale un humanoide de unos 3 metros de altura, con una cabeza pequeña y 3 ojos, según todos los testigos. Detrás de él aparecen otras 2 criaturas, una de las cuales es aparentemente un robot. Uno de los niños que jugaba al fútbol chilló presa del pánico. La mirada luminosa de uno de los marcianos le paralizó. El objeto y sus ocupantes volvieron a desaparecer en el cielo y regresaron minutos más tarde. De la nave surgió nuevamente uno de los humanoides, armado con una especie de pistola de 50 centímetros de longitud, que disparó sobre uno de los niños. El impacto hizo desaparecer al muchacho. El visitante volvió al ovni y abandonó el lugar. En ese mismo momento, el joven volvió a aparecer. Según la misma publicación, Sovietskaya Kultura, los hechos han sido investigados por miembros del Instituto Geofísico de la ciudad, que han encontrado sobre el lugar rocas cuya composición mineralógica es desconocida en la Tierra. Por primera vez, la Agencia Oficial de Noticias Soviéticas admitía la existencia de un aterrizaje ovni en la URSS. Incluso científicos del Centro Geofísico de la localidad de Voronezh certificaban los hechos. Según ha ido transcurriendo la semana, las noticias que nos llegaban, desmentidos, nuevos estudios, cautelas, han acabado por desfigurar los hechos. Aquí, en el espacio en blanco, desde que nos llegó la noticia, hemos movilizado a todos nuestros compañeros para recabar toda la información existente. Y aquí está. Se la ofrecemos en exclusiva, incluso todo aquello que no han querido contar. Increíble esta noticia, ¿verdad, Enrique? Que ha sorprendido a un montón de gente, que ha sido una bola de nieve que ha salido reflejada en todos los medios de comunicación. Televisión ha prestado una atención increíble, todas las revistas, todos los diarios hablan de ello. Javier, me gustaría que también intervinieras con nosotros. Estás ahí, ¿verdad, Javier? Ese es precisamente el calificativo que tiene esta noticia, ese que tú has dicho, una bola de nieve. Y una bola de nieve que es muy curioso, pero ha afectado especialmente a nuestro país, porque en otros países ha tenido bastante repercusión, pero no tanta, me parece, como en España. Es bastante curioso, ¿no?, que llevemos tanto tiempo preocupándonos nosotros aquí por el tema este año, que, bueno, tú vienes diciendo que es el año del contacto, al menos aquí en España, y que haya tenido tal repercusión como si el clima estuviera preparado, ¿no? Porque en sí, Miguel, hay que resituar el caso en su posición. Es un caso más en principio, hasta que no haya unas comprobaciones claras acerca de todos esos datos que se han soltado. Es un caso más de lo que han sucedido en la Unión Soviética, que han sucedido casos realmente fascinantes, algunos de los cuales vamos a relatar ahora a nuestros oyentes y otros ya los contaremos en otros programas. Pero lo importante es eso, es qué clima psicológico hay en la Unión Soviética y en el resto del mundo, en concreto en España, como para que ese caso provoque un aluvión del tipo que ha provocado. Y, por ejemplo, me hago eco de una editorial de la revista Tribuna realmente interesante, que se llama El ovni de la perestroika, y que termina diciendo: quizá cambien las cosas, habla de la política, etcétera, más allá del 92. Quizá el aterrizaje de Voronezh sea la intuición de que solo hay arreglo por las cosas de este mundo desde la impotente y misteriosa dignidad de los espacios siderámicos. Curioso. Pero hay que decir que muchos oyentes, después de haber escuchado la noticia varias veces a lo largo de la semana en televisión, han acabado un poco con la idea de que estaba desmentida, de que no era cierto. Javier, ¿tú cuál es tu opinión respecto al asunto? Y hay que decir muy claramente desde aquí que no han desmentido la noticia, sino que se está reconsiderando
que se están haciendo nuevas investigaciones, y lo que está claro es que, si tengo el nombre por aquí, Sergi Silanov, que es el director del Instituto de Geofísica de Voronezh, ha dicho que existió un fenómeno extraordinario. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Muy brevemente, antes de pasar con esa conexión que tenemos con Moscú. Sí, bueno, lo que ocurrió realmente con esto del el posible descartamiento de la noticia por parte de la agencia TASS, en realidad solamente se han descartado aspectos parciales en los últimos comunicados de la agencia TASS, como era el asunto de la existencia de las piedras extraterrestres, que era lo que confería espectacularidad al asunto. De cualquier manera, y muy rápidamente, quisiera completar lo que ha dicho antes Enrique de Vicente sobre el asunto de por qué en España ha incidido más esta noticia. Precisamente habíamos preparado a través de televisión un caldo de cultivo propicio, porque el sábado anterior a que saliese la noticia salió el día 9, lunes, se había emitido por Televisión Española Encuentros en la tercera fase, por una de esas curiosas casualidades de las que podríamos hablar en otros programas. Entre comillas, curiosas. Coincidencias que, bueno, saben nuestros oyentes y saben sobre todo nuestros amigos Miguel Blanco y Javier Sierra, que seguimos con especial atención, y bueno, estamos tan acostumbrados a que nos sucedan esas casualidades que ya nada nos asombra. Vamos, si os parece, antes de seguir con los comentarios, con esa crónica que tenemos desde Moscú. Te diré de todas formas, Miguel, que ese tema de la piedra, como otra serie de aspectos del caso, que son aspectos secundarios, ya lo habíamos dicho nosotros al día siguiente de darse la noticia en la tercera edición del telediario. Lo único de nuestras declaraciones las recortaron y las introdujeron ellos en su informe, que bueno, lo de la piedra sería la primera vez que ocurría algo similar, y además solamente tiene 3 explicaciones el que traigan una piedra, y es o que es un caramelo que se les ha caído del bolsillo, o que es un excremento, o que es un trozo de combustible que se les ha escapado por la tobera. Así que hay que ser un poco críticos. Lo de la piedra, en principio, hasta que no estuviera muy comprobado, pues es un poco arriesgado hablar de ello. Eso de que el niño desaparece puede ser, sin más, una ilusión óptica ante el haz de luz, que sin embargo es algo muy frecuente en estos casos. Lo importante es rescatar que hay toda una serie de características del caso que son comunes con otros casos de encuentros cercanos del tercer tipo, y que eso le da validez a esa parte del caso. Y de cualquier forma, decir de nuevo, insistir en que no se ha desmentido la noticia, Bueno, además, aunque se desmienta, Miguel, pues creo que no tiene mayor importancia, porque si se desmiente es que se les ha ido la cosa de las manos, y sencillamente se han dado cuenta, bueno, que tiene una bola de nieve y que eso puede estar creando problemas en el país, porque se sabe que en el pasado han creado serios problemas de tipo político los ovnis en la Unión Soviética. Por ejemplo, allá en el año 65 hubo una oleada de apariciones en el sur de Rusia, y despertaron el Partido Comunista, y el Soviet Supremo tuvo que desembarcar allí con Brezhnev a la cabeza para leccionar a los jefes del partido locales en torno a la falta de moral comunista que podía haber provocado todo este fenómeno de tipo socio-religioso. De cualquier forma, la noticia no está desmentida, aunque quizá nos lo cuente mejor nuestro compañero Ángel García, que es el corresponsal de Radio Nacional de España en Moscú, donde vamos a ir ahora mismo para dar más noticias de este asunto. En Moscú, Ángel García, que nos va a contar las últimas noticias del OVNI aterrizado en Voronezh. Buenas noches, Ángel. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal por ahí por Moscú? Pues bastante bien en estos momentos. Sí, supongo que empezará a hacer frío ya, ¿no? Aquí ya empieza a hacer bastante frío, al menos para nosotros los extranjeros, porque tenemos una temperatura aproximada de unos 4 grados, que en principio para los españoles viene a ser nuestro invierno. De todas formas, para los soviéticos es una temperatura más o menos agradable, porque de aquí al invierno, bueno, pues nos llegarán temperaturas de unos 25 grados bajo cero. Yo una vez que tuve la oportunidad de estar ahí en Moscú, estábamos a 20 grados bajo cero, hacía un frío increíble, y los soviéticos, los moscovitas, estaban tan tranquilos, era curioso. Bueno, estaban tan tranquilos porque ya están acostumbrados, y aquí el invierno es bastante largo, pero experimentan frío. Ya. Bueno, pues cuéntanos cuáles han sido las últimas noticias. Bueno, un poco, resúmenos todo lo que ha ocurrido con ese aterrizaje del OVNI de Voronezh. Sí, hablábamos el otro día de que lo más importante del tema es que la propia agencia TASS había señalado que los especialistas habían confirmado el aterrizaje de ese OVNI, también el miedo que causó en los testigos presenciales del hecho, y también las acciones que llevaron a cabo los extraterrestres cuando se dirigieron sobre todo hacia los niños que lo estaban observando. En este caso, con su ojo central, porque tenía 3 ojos, con el ojo central inmovilizó a uno de los niños, y con un tubo que llevaba colgado al costado apuntó a un muchacho de 16 años que inmediatamente desapareció y no volvió a aparecer hasta
hasta que el ovni se marchó. Posteriormente, todos los relatos de los hechos que nos han llegado desde allí señalan que el muchacho este que desapareció con 16 años no ha hablado ante las cámaras de televisión y ante los periodistas, sencillamente porque sus padres ahora no se lo han permitido, y fundamentalmente los periodistas han conseguido hablar con los niños, los 3 niños iniciales que vieron el ovni. También los periódicos cuentan que este hecho fue presenciado por decenas de personas. Sin embargo, no se ha conseguido ahora localizar a testigos de hecho. Asimismo, se están realizando todavía de las muestras que se han cogido en la zona. Bueno, los resultados en principio estarán el próximo lunes. El próximo lunes. Estaremos atentos, seguramente la próxima semana volveremos a conectar contigo. Pero ¿cómo se vive ahí en la Unión Soviética este hecho? Pues ha creado mucho interés, y aquí los soviéticos, hay muchos soviéticos que creen en este tema de los ovnis, y además ahora continuamente están apareciendo relatos en otros periódicos contando también avistamientos de ovnis. Ya no es solo Varones donde ha ocurrido este caso, sino que también se habla de otra ciudad, Perm, donde al parecer ocurren hechos extraños. Se observan bolitas luminosas que se desplazan cuando uno se acerca a ellas. Se observan manchas en el suelo, manchas luminiscentes que al pisarlas dan calambre, y también se cuenta el relato de un periodista que en principio habló con unos visitantes, con unos extraterrestres, y se comunicó con ellos telepáticamente. Curioso. Ángel, ¿es cierto que todas estas informaciones están saliendo también en los diarios, en digamos, los telediarios de la televisión soviética? Sí, es cierto. Es decir, la primera noticia, como señalamos, la dio TASS, que eso fue lo que realmente le dio importancia al caso. 2 días después salió en el Vremya, el telediario de la televisión soviética, este hecho. El corresponsal de la televisión estuvo allí hablando con uno de estos niños. Y también, bueno, pues pudieron observarse los planos que habían dibujado. Es decir, los especialistas cogieron a cada uno de los niños por separado y les dijeron que dibujaran lo que habían visto. Entonces eso también se pudo observar. Y es curioso que en principio hay una cierta relación con un caso que hubo en San José de Valderas, en Madrid, en 1967, con respecto a un ovni, porque al parecer este que aterrizó en Varones tenía las características similares a ese caso de San José de Valderas. En la parte inferior, por ejemplo, tenía un símbolo pues semejante a una Y rusa, es decir, sería más o menos una H con una, o mejor, una cruz en el centro, y en los extremos y los extremos curvados. Esa imagen es similar a otros casos de ovnis vistos pues en otras zonas del planeta, y en concreto, al parecer, con este caso que ocurrió en 1967 en San José de Valderas. Curiosamente, en Varones cuentan con una fotografía de este caso. La fotografía no procede de ningún periódico, sino que al parecer han podido recibirla a través de fax. Ángel García, nuestro corresponsal en Moscú, de Radio Nacional de España. Ángel, ¿qué es lo que comenta o lo que dice el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, es decir, no se ha pronunciado. Simplemente tenemos una reacción oficial, que es la que comentábamos al principio, la de la agencia TASS. En principio, cuando la agencia TASS habla de un acontecimiento, es que es cierto, pero el Ministerio del Interior en concreto no se ha pronunciado sobre este tema. Ya, ¿y los científicos soviéticos del Instituto de Geofísica? Todavía están analizando las muestras. Ya decía antes que a principios de la próxima semana estarán los resultados. Sí se ha determinado que las 2 piedrecitas de que se hablaba en principio, se decía que no se encontraban, se ha determinado que son de aquí, de la Tierra, porque han recogido distintos materiales en el lugar donde estaban las huellas del ovni. Sí, Ángel, ¿nos podrías repetir? Porque hemos tenido un corte en la línea. Decías que las piedras, ¿se ha podido determinar que son o no son de la Tierra? Se ha determinado que las piedras son de la Tierra, son de la Tierra. Ya. ¿Y esas otras marcas de radioactividad que había en el terreno?
Bueno, cuando van con detectores se observan marcas de radioactividad, efectivamente, pero como digo, todavía están examinándolo todo y hasta la semana que viene pues no podremos conocer los resultados. ¿El lunes de la semana que viene? Será probablemente el lunes cuando aparezca. Estaremos atentos. Ángel, y bueno, hemos recibido luego varias informaciones diversas. A mí me gustaría que hicieras un resumen de todo lo que vosotros tenéis allí que ha salido en la agencia TAS. Esto ocurría entre el 23 y 27 de septiembre. Bueno, en concreto, este hecho concreto de Baronies ocurría el 27 de septiembre. El día 9 era cuando lo sacaba la agencia TAS, y al día siguiente los periódicos ya lo relataban más detenidamente. Sin embargo, hubo varias apariciones de ovnis en esta ciudad, en Baronies, aproximadamente en esos días en torno al 27. Pero también en el mes anterior, en julio, hubo otros avistamientos de ovnis en otros lugares, como el que mencionaba, en la ciudad de Pierre, donde además, esto fue concretamente el 30 de julio, en donde además uno de los testigos pues se comunicó telepáticamente con los visitantes. Curioso. Y para hacernos un resumen de nuevo de primera mano, ¿nos puedes volver a relatar la noticia completa de lo que ha salido ahí? En concreto, lo que salió aquí es que motivó los comentarios de la gran mayoría de los soviéticos, pues fue la confirmación del aterrizaje de un ovni en la ciudad de Baronies, a unos 500 kilómetros de Moscú. Los testigos presenciales fueron fundamentalmente 3 niños, aunque estaban jugando al fútbol en el parque, aunque también se dice que había decenas de adultos esperando un autobús, esperando a unos autobuses en la zona, y también que había más adultos en el parque. Los niños se vieron sorprendidos por la presencia de un objeto en el aire del que se abrió una compuerta en su parte inferior para dejar ver a un visitante de unos 3 metros de altura con una cabeza minúscula y 3 ojos, uno de ellos móvil. Después de unos minutos el platillo aterrizó y el extraterrestre salió de la nave acompañado por un robot. Los niños se atemorizaron. A uno de ellos lo inmovilizó el visitante después de dirigirle una mirada con ese ojo central. Además llevaba un tubo al costado de unos 50 centímetros con el que apuntó a un muchacho de 16 años que desapareció inmediatamente para volver a aparecer en el momento en que se marchó la nave. Ese es fundamentalmente el relato de los hechos de esta ciudad de Baronies. Tenemos noticias también de que este supuesto extraterrestre, uno de ellos, emitía sonidos incluso. Efectivamente, emitía una serie de sonidos, incluso parecía que pronunciaba unas palabras que se quedaban reflejadas como en el aire a través de señales luminosas. Iba, como digo, acompañado de un robot. En la parte central, los dos, tanto él como el robot, llevaba un disco. Entonces, en el momento en que apretó el disco del robot, este comenzó a marchar, comenzó a moverse. Increíble. Y esta criatura también de unos 3 metros de estatura iba vestida con un mono plateado y unas botas de color. Llevaba un mono plateado y unas botas de color bronce. Y además un disco en el pecho, según la información que tenemos. Un disco, efectivamente, es a lo que me refería antes, un disco en el pecho. Igual ocurría con el robot, y en el momento en que el extraterrestre tocó el disco del pecho del robot, este se puso a caminar. Ocurría todo esto el 27 de septiembre, curioso. Pero Ángel, también habíamos comentado antes, a micrófono cerrado, que ha habido otros muchos avistamientos y que incluso algunas revistas han publicado fotografías de ovnis en la Plaza Roja de Moscú. Sí, concretamente el Sputnik. El Sputnik es una selección de artículos del mes anterior. Es una revista entonces mensual, y concretamente en su último número, en el de este mes, pues trae un reportaje sobre ovnis, y que incluye fotografías también a color. Una de ellas, la de la Plaza Roja, donde hubo un avistamiento. Se ve la Plaza Roja y encima un puntito luminoso de color rosa. Luego hay otras fotografías, avistamientos de ovnis que en distintas repúblicas soviéticas, pues por ejemplo en Tayikistán, o también en el puerto Skulte, en el aeropuerto Skulte de Riga. Ese tiene sin embargo la forma de pirámide. También últimamente ha habido, como señalaba en Pierre, relatos de otras visitas de extraterrestres, y en concreto se ha mencionado el caso de un periodista que mantuvo una conversación con ellos a través de la telepatía. Esta conversación, en concreto preguntó por el lugar de procedencia
los extraterrestres y de sus objetivos, y entonces le respondieron que procedían de la constelación de Libra y que los objetivos dependen del centro, dice, porque son dirigidos por un sistema central. Preguntó si podían llevarle a su planeta, y ellos le respondieron que de allí no se podía regresar y que además sería peligroso para ellos porque dijeron nos traería la bacteria del pensamiento. Pierne es una ciudad en los Urales donde precisamente están ocurriendo muchos avistamientos de ovnis. Curioso. Y los soviéticos piensan, como mucha gente en Europa, que ya están aquí entre nosotros estos seres extraterrestres después de esta confirmación. Es curioso. Los soviéticos además se sienten muy atraídos por estos hechos y ellos creen, la mayoría de los soviéticos creen en los ovnis. Ya. Ángel, ¿no será, como se comenta, este asunto una maniobra de intoxicación para apartar la atención de otros graves problemas que vive la Unión Soviética en estos momentos? Bueno, ese ha sido uno de los comentarios, efectivamente que se han hecho aquí. La Unión Soviética está atravesando por unos momentos realmente difíciles, sobre todo en el plano económico. No sabemos hasta qué punto puede ser una maniobra precisamente para distraer la atención de los propios soviéticos. Este tema en concreto, por ejemplo, no lo ha sacado el Pravda, lo han sacado otros periódicos, pero por lo general los periódicos de gran tirada no lo han reproducido. Hombre, podría tratarse de eso, pero hasta el extremo de que sea la propia agencia TASS quien facilite la noticia, y que luego sean las autoridades del lugar en cuestión quienes te ayuden a la hora de localizar a los testigos para que los puedas entrevistar y hablar con ellos. Bueno, pues también hace que se piense en lo que ha podido motivar todo esto. Desde tu punto de vista, Ángel, y terminamos, para no entretenerte más, la información tiene signos de ser cierta y seria, ¿verdad? En principio eso parece, eso parece, pero desde luego vamos a esperar. Yo pienso que lo mejor es esperar a que se tengan los resultados definitivos de los análisis. Lo vamos a hacer y estaremos en contacto seguramente contigo la próxima semana. Ángel, un fuerte abrazo. Muchas gracias. No pases mucho frío. Esperemos eso. Un fuerte abrazo. Hay que decir que un equipo de televisión española, nuestros compañeros han sido los primeros, el primer equipo de televisión extranjera que ha estado en el lugar. Con ellos compartimos algunos de los testimonios y alguna de la información. Lo que van a escuchar ahora mismo, la traducción del testimonio de Alyosha Nikonov, uno de los niños que vio ese objeto. Iba esa información. De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. Ese era un testimonio de uno de los niños que estuvo presente, Alyosha Nikonov. Tenemos también el testimonio compartido con nuestros compañeros de televisión española, que como decimos ha sido el primer equipo de televisión que estuvo allí, de Slava Marlinov, que es un piloto que se ha encargado de la investigación del fenómeno OVNI. En un momento preparamos esa información y estábamos con ella. También es la traducción de lo que contaba Slava Marlinov de este caso del OVNI de la Unión Soviética. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. Espacio en blanco. El piloto encargado de la investigación OVNI aún nos cuenta más detalles de lo que recogió allí en la zona. На котором остались следы
Aquí están las huellas del aparato. Tienen forma de orificios circulares cuyas dimensiones varían entre 150 y 200 milímetros. Son 4 huellas que forman un rombo. Esta es la primera. Aquí está la segunda. Y por esta parte aparece la tercera. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho y unos 7 metros de altura. Nosotros hemos efectuado algunos cálculos basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas. Ahora comentaremos toda esta información. Era lo que decía Slavan Marlinov, un piloto encargado de esa investigación. Nos queda un último testimonio, que es otro de los niños testigos de este avistamiento. Hay que decir que el que sufrió esa desaparición, como ha dicho nuestro compañero Ángel García en Moscú, no quiere hablarnos, sus padres no le permiten hablar, pero Volodya Starset es otro de los testigos, nos cuenta esta historia. Но они вышли, я как залез по дереву, я как-то стал недвижим, как так стал. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. Eso es parte de la información que hemos recopilado. Enrique, es curioso. Enrique Vicente, nuestro compañero, hay que decir que es el único español que ha escrito sobre ovnis en la URSS, uno de los expertos. Publicó hace un tiempo en un libro que se llama OVNIS 1947-1987, un capítulo dedicado a los ovnis en la Unión Soviética. Es curioso. A mí me gustaría, hay muchos casos para hablar que han ocurrido en la Unión Soviética. Hay demasiados casos, hay una cantidad de casos tan increíbles que nos daría para llenar pues 20, 30 programas de Espacio en Blanco. Pero es curioso toda esta información y Javier Sierra, recuperamos esa conexión con él. Vamos a hablar un poco del tema, si os parece. Javier. Sí, hola. Es curioso. ¿Qué os ha parecido esa información? ¿Qué te ha parecido a ti, Javier? Y luego seguimos hablando aquí. Bueno, pues sobre todo altamente reveladora, puesto que nos ha dado una nueva visión de lo que estaba ocurriendo realmente allí y sobre todo gracias a Ángel García por estas informaciones que nos ha suministrado. De cualquier manera yo quisiera... Informaciones, perdóname, de primera mano de Moscú, es decir, no mediatizadas por el resto de las cosas que han surgido aquí en España. Sí, eso es lo importante además, porque quizá lo que viene a complementar es las noticias e incluso la opinión que ha dado antes Enrique de Vicente sobre el asunto de la oleada del 65 y lo que afectó sobre el gobierno. Yo a esto quisiera añadir que incluso los soviéticos en sus primeras posturas o sus primeras opiniones respecto al tema OVNI consideraban al tema de los objetos voladores no identificados como un recurso de guerra psicológica allá por los primeros años 50. Después, como muy bien nos podría contar también Enrique, en el año 1967 se crea la sección OVNI dependiente del Comité de Cosmonáutica de Moscú, que se encargaría de investigar seriamente el tema de los OVNIs. Es decir, que al menos la Unión Soviética es uno de los pocos países de nuestro planeta que se han encargado de estudiar siempre, desde siempre, el tema de los OVNIs desde un punto de vista serio y riguroso. Seguramente este dato, el que la agencia TASS haya admitido oficialmente, como nos decía, nos insistía nuestro compañero Ángel García, abrirá una nueva etapa en la investigación de los fenómenos, de este fenómeno, y a lo mejor enseguida... Esperemos que sí, Miguel, y esperemos que el tiro no nos salga por la culata. Digo que esperemos que realmente el hecho de que se hayan revelado este dato no resulte contraproducente, porque lo cierto es que, como ha dicho Javier, la investigación OVNI en la Unión Soviética tiene en este momento, sobre todo en este momento, desde el año 84, un estatus muy elevado en la Unión Soviética, puesto que allí existen un montón de comités de investigación, pero especialmente uno de carácter, podríamos decir, oficial,
que está presidido un comité de investigación sobre fenómenos aéreos anómalos, que es como allí se les llama a todo tipo de ovnis, tanto los naturales como los que no tienen ningún tipo de explicación, que está presidido pues por generales, por cosmonautas, héroes de la Unión Soviética y por científicos de gran calidad. Es un estatus superior al que tiene la investigación ovni en el resto del mundo. No ignoremos esto, porque si no vamos a caer en el error que han caído todos los medios de información de pensar que, bueno, que es que en la Unión Soviética hasta ahora no se preocupaban por los ovnis. Como ha dicho muy bien nuestro corresponsal en Moscú, allí el tema interesa enormemente no solamente a la población, sino a los científicos, y aunque hay muchísimos escépticos, y aunque entre los ufólogos pues hay gente con diferentes posturas, el tema interesa y al tema se le dedica no solamente gran atención, sino muchos medios. Con los medios que realmente son parcos en comparación con los que tienen muchos científicos occidentales, allí hay brigadas de cientos de ufólogos, la mayoría de ellos científicos profesionales, que se dedican a investigar cada caso que se produce y que tienen desde luego sus peleas y sus discusiones entre ellos. Se han estallado en torno a este caso. Hay algunos ufólogos que en la Unión Soviética, según nos han confirmado la gente, los ufólogos con los que hemos contactado, que se muestran más escépticos, menos escépticos. Hay quien dice, por ejemplo, Azaza, que es uno de los dos líderes de la investigación ufológica soviética, pues muestra su escepticismo en torno a que este caso pueda ser de procedencia extraterrestre. Quiero decir, es una información que ampliaremos en el próximo Espacio en Blanco, con información siempre de primera mano. Hay que decir que nuestro compañero va a ir mañana mismo al lugar, y que Henry Silanov, que es el director del Instituto de Geofísica de Voronezh, el lunes va a dar las pruebas de esa extraña piedra encontrada, los resultados, y tenemos esa información. Hay que decir también, Miguel, que es un dato que no ha sabido explicarse ninguno de los medios de comunicación españoles, que según me han permitido averiguar mis indagaciones, realmente parte de los científicos que investigaron el fenómeno son más bien que estudiosos directos del fenómeno ovni, son especialmente parapsicólogos. En la Unión Soviética, este es el dato que ha despistado, a la parapsicología se la conoce como biofísica. Así que han utilizado técnicas, es un poco raro, no me lo explico muy bien, técnicas de biolocación, que son técnicas utilizadas más bien relacionadas con la parapsicología. En fin, va a ser un tema que ampliemos con más detalle. Javier, a mí me gustaría analizarnos datos curiosos. En esta información que hemos recogido se habla de un melón. Yo no sé si tú sabes, seguramente no lo sabes todavía, seguramente nuestros oyentes tampoco lo saben todavía. El día 24 de junio, varias de las personas que estaban en esa concentración en las cañadas del Teide hicieron algunas fotografías que coinciden. Algunas de ellas seguramente estarán escuchándonos ahora, de Las Palmas. Sacaron una fotografía de un melón amarillo que parece ser que coincide con la descripción de este objeto. Curioso también que en Conil, días después del avistamiento en Voronezh, gente españoles vieron también en la playa unos cuantos seres extraños. ¿Nos puedes contar la información, Javier? Sí, bueno, según algunos medios de información de ámbito nacional, comentaban que el asunto de Conil se produjo un encuentro en que tuvieron unos cuantos adolescentes, se encontraron con dos seres altos que aparecieron en medio de una playa gaditana, justo después de que durante los días anteriores hubieran tenido algunos avistamientos de ovnis en la misma zona. De hecho, los propios jóvenes informaban a los medios de comunicación locales, en este caso al Diario de Cádiz, de que ellos no hubieran contado nada de la historia, a no ser de que al día siguiente de su encuentro con estos seres altos de los que se escondieron y que, según contaban los propios jóvenes, se transformaron en humanos, es una especie de parte sorprendente de la historia, ellos, continúo, no hubieran contado nada si no hubiese sido porque fuerzas de la Armada Española habían estado rastreando aquella misma playa al día siguiente de ocurrir los hechos, y que obviamente los chavales relacionaban con su experiencia anterior. No obstante, durante esos mismos días posteriores, en otros lugares de España, sobre todo en la zona del Mediterráneo, como antes hemos comentado en San Carlos de la Rápida aquí, como podríamos haber comentado más abajo sobre la zona de Peñíscola, allí durante un día entero, prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, centenares de personas pudieron contemplar una especie de globo sonda, entre comillas, que duró durante 12 horas, esto es realmente lo extraño, y que pudieron contemplar centenares de personas esta extraña luz en el cielo fija. No obstante, los casos se han ido sucediendo desde el asunto de Conil, y ahora precisamente con esta gran oleada que se está desatando en nuestro país,
son los momentos precisos, estos mismos momentos, los que estamos dedicando a recopilar esos casos que están saliendo a la luz pública por la importancia que le están dedicando los medios de comunicación al suceso. De cualquier... Sí, iba a decir que lo extraño es que estas informaciones, a pesar de algunas cosas originales que tienen, coinciden. Una forma de melón, que tenemos una fotografía de algo que se dio en Tenerife el día 24 en esa concentración, unos seres altos que también coincide con la descripción que se está haciendo de algo que se está viendo en la punta de Hidalgo. En la punta de Hidalgo también hay F-4, aviones del ejército español que están sobrevolando, helicópteros que están sobrevolando la zona, también ha ocurrido eso en Conil. Es extraño también, Enrique Vicente, nuestro compañero, que coincida esa fotografía de los niños que mostraban con ese símbolo de ese caso de San José de Valderas también. Debajo, en la panza, digamos, del ovni había una especie de letra, una especie de H. Que bueno, efectivamente, es que hay que recordar en cualquier caso un par de cosas importantes, y no vamos a destripar el caso, sin más lo vamos a dejar así. Y es, primero, el símbolo de humo es casi idéntico a una letra, como ha dicho nuestro corresponsal en Moscú, a una letra del alfabeto cirílico, que es el que se utiliza en la Unión Soviética. Exactamente, lo único que ocurre es que es una cruz, y en ambos extremos de la cruz, en lugar de haber dos ángulos abiertos, como es el símbolo de humo, son no dos ángulos, sino dos trazos rectos, digamos. Por un lado eso, quiere decir, cuidado con esto, que puede ser una información errónea, que haya sido añadida de alguna manera al caso real. Y en segundo lugar, ya ha dicho nuestro corresponsal en Moscú, que además extrañamente les ha llegado por fax o por algún tipo de medio allí a esa ciudad ese símbolo de la fotografía del platillo de San José de Valderas, que bueno, hay que decir en principio que los análisis científicos que se hicieron de la misma indicaron que era un fraude. O sea que cuidado con esta información. Javier Sierra y yo hemos estado investigando el caso, y Javier, no sé si tú te animas a decir algo. Sabemos que el caso de San José de Valderas fue antecedido por otro caso en Aluche, y bueno, sin destripar la investigación que hemos realizado, no sé qué opinas al respecto de esta coincidencia, supuesta coincidencia que podría haber entre los signos. Sí, bueno, inicialmente realmente el símbolo de humo se asemeja a la H cirílica del alfabeto ruso. No obstante, cabría añadir que este dibujo, que se atribuye originalmente a uno de los niños testigos, fue emitido por TV3, la televisión de Cataluña, el miércoles día 11 por la tarde, y realmente aquello no era la H cirílica con los brazos exteriores rectos, sino que era el propio signo de humo. Esto es realmente lo que me sorprendió. Yo en ese momento estaba viendo la televisión, tuve que pasarlo fotograma a fotograma para cerciorarme de que aquello era cierto. Y lo que nos puede dar a entender esto es que o bien se trata de un añadido, como tú muy bien has dicho, Enrique. Porque los llamitas además no tienen 3 metros de altura, que yo sepa, ¿no? No, ni 3 ojos. O bien se trata de un añadido, es decir, que lo han añadido allí las autoridades, o sean quienes sean, para desprestigiar el asunto a ojos de la opinión ufológica internacional, cosa que también sería ridícula por otra parte, puesto que no muchos tendrían conocimiento de este asunto de humo, o bien realmente aquello llevaba este símbolo en la panza o en uno de los laterales, como vendría dibujado de manos del propio testigo. Bueno, hay otra posibilidad que no debemos ignorar, y es el hecho, aunque no salieron ese fragmento de las declaraciones, las retomaron ellos en el informe, y es la posibilidad de que sobre un hecho real, original, se haya deformado por parte de los niños, la fantasía de los niños, o por parte de los medios de comunicación, se haya ido hinchando el caso. Esta es una posibilidad que no debemos ignorar y que hay que mantener siempre en mente. Por ejemplo, se ha confirmado ya lo de que la piedra era algo terrestre, y bueno, vamos a tener cuidado porque hay demasiados casos y excesivamente buenos, de gran calidad en la Unión Soviética, muchos de ellos vistos, aterrizajes humanoides, etcétera, vistos personalmente por científicos, como para darle un peso enorme a un caso en el que los testigos son unos niños. O sea, vamos a ser ponderados y vamos a decir sin más que este es un hecho de gran importancia por la difusión que ha alcanzado. Algo está sucediendo en la conciencia de la gente, o algo ocurre de algún tipo, pero no le vamos a conceder más importancia de la que pueda tener. Espacio en blanco. Corresponsal, si no sería una maniobra de intoxicación para hacer olvidar a la gente los problemas que están viviendo en la Unión Soviética. Él nos decía que no. ¿Qué opinas tú, Javier Sierra? Javier, ¿nos escuchas? Enrique, ¿tienes tu opinión entonces? Bueno, realmente todo es un poco extraño, todo es un poco curioso. Hay que recordar que Voronev,
que está situada a 500 kilómetros al sur de Moscú, no es una ciudad cualquiera dentro de la Unión Soviética, no. Esta ciudad, que tiene casi 1 millón de habitantes y que tiene un carácter universitario e industrial, es una ciudad auténticamente simbólica, como una ciudad heroica, resistente ante el avance nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es curioso que precisamente a partir de allí haya surgido este hecho. Y es curioso que haya surgido en unas circunstancias como las que vive la Unión Soviética, unas circunstancias de cambio. Hemos visto que no solamente es este hecho, lo han traído los corresponsales en Moscú de varios medios, especialmente de ABC, han hablado de cómo en la Unión Soviética, también el país, ha pasado a ser sustituida la importancia que tenía esta noticia por otros hechos, por ejemplo, por un hipnotizador televisivo que, bueno, en la televisión soviética proponía un medio para acabar, por ejemplo, con el SIDA. También se ha hablado últimamente de los yetis, que desde siempre se estudian en la Unión Soviética. Se ha hablado de multitud de otro tipo de fenómenos anómalos. Lo cierto es que en la Unión Soviética, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, el tema de la ciencia ficción, y al igual que lo que sucede en Estados Unidos, ha tenido siempre un enorme interés. Lo que es ciencia ficción, me refiero a relatos auténticamente ficticios, pues hay multitud de científicos que escriben ciencia ficción, y ya hay una atmósfera, un clima, digamos, propenso. Es un país propenso al misticismo, es un país que, recordémoslo, fue el primer país del mundo que, una vez que ya había pasado la revolución de 1917, en 1921, creó una comisión para la investigación científica de la parapsicología, en concreto de la sugestión telepsíquica. Hemos dicho antes también que es en el que la ufología cuenta con mayor estatus científico, con mayor apoyo y con mayor interés entre los científicos. Es realmente asombroso ver, por ejemplo, la revista Cuadernos de Ufología ha publicado en su último número un artículo del doctor Edward Ermilov, en el cual pues se hablaba del último encuentro que había habido entre los ufólogos soviéticos, y era asombroso el altísimo nivel científico que tiene allí la ufología y cómo se estudia cómo dentro del fenómeno OVNI puede haber fenómenos diversos, desde fenómenos de tipo natural hasta naves extraterrestres. Esta es la opinión de los ufólogos soviéticos. Analizando todos los datos de este caso, Bronet. Vamos con una llamada rápidamente y ahora vamos contigo, Javier. Julio, me parece. Buenas noches, Julio. Hola, buenas noches. ¿Querías preguntar algo? Sí, bueno, yo quería saber cómo es posible que en un país como la Unión Soviética, con la tecnología militar que tiene, radares, etcétera, no haya sido localizado ese objeto. Vamos, me parece inexplicable, ¿no? Quería que, bueno, si tenéis algún dato sobre ello, pues, que me lo comentaseis. De acuerdo, gracias, Julio. A vosotros. No sabemos si podemos contestar, bueno, pero lo que hay que decir en cuanto a este caso, no. Lo que hay que decir es que una avioneta se descoló en la Plaza Roja de Moscú sin haber sido detectada por los radares. A veces ocurren cosas extrañas con toda la tecnología que tenemos. En cuanto a este caso no hay información, pero bueno, hay que aclarar varias cosas. Primero, que hay algunos ovnis que han sido detectados por los radares, mientras que otros no. Ovnis que estaban siendo observados por miles de testigos, que estaban siendo detectados desde diversas posiciones, desde el aire, desde tierra, pues no eran reflejados en los radares, mientras que hay que decir también que en este caso no, pero en muchísimas otras ocasiones se sabe que los radares de la Unión Soviética no solamente han detectado los ovnis, sino que una vez que los estaban detectando, en ocasiones han sufrido anomalías, han sido paralizadas las instalaciones eléctricas o las instalaciones técnicas de varias instalaciones estratégicas soviéticas. O sea, en este caso no, pero en otras ocasiones en la Unión Soviética se han detectado por los radares. Hay que decir también que, claro, en la Unión Soviética se ven ovnis como en el resto del mundo, no solamente por parte de los rusos, sino por parte de varios aviones occidentales, incluido algún avión español. Yo he hablado con algún piloto español que, surcando el cielo de la Unión Soviética, había visto algún ovni. Hay también casos de aviones norteamericanos, de aviones británicos que han visto ovnis sobre la Unión Soviética. Hay que recordar aquí también un caso que últimamente pues ha sido comentado en televisión, pues creo recordar que por Jesús Torbado, el caso aquel en el cual Torbado junto con el resto de los periodistas viajaban acompañando a los reyes y sobre el territorio de China, por ejemplo, detectaron un ovni. Los ovnis es un fenómeno universal, fenómeno ovni, que se ve en todas partes del mundo, que no importa el nivel cultural, la creencia o falta de creencia que haya en este fenómeno, sigue siendo observado. Pero una cosa sí es el fenómeno ovni y otra cosa son las interpretaciones y todos los añadidos que se puedan hacer sobre el mismo. De cualquier forma, iba a decir, la información oficial la vamos a tener el lunes por parte de Henry Silanov, el director del Instituto de Geofísica. Javier, muy brevemente, porque ya estamos a punto de terminar esta parte también del programa.
Tu opinión, ¿tú crees que ha sido una maniobra de intoxicación? ¿Cómo ves tú este asunto como un joven y prestigioso investigador de nuestro país que eres? Sí, Miguel, no he escuchado del todo tu pregunta, pero de cualquier modo, una valoración global sobre lo que está sucediendo actualmente en la Unión Soviética sería de cualquier modo en este mismo momento algo presurosa. Si la agencia de noticias que hubiera divulgado esta noticia hubiera sido, por ejemplo, la agencia Novosti, no hubiera habido razón de sorpresa, puesto que, por ejemplo, en sus boletines de mundo científico y de mundo cultural que reparten a todos los medios de comunicación, se habla con muchísima frecuencia de noticias del ámbito de lo paranormal, de los avances en parapsicología, etcétera. Entonces, una noticia en ese marco no hubiera sorprendido. No obstante, las noticias que está cediendo la propia agencia TASS referentes a las investigaciones sobre los yetis, referentes a las investigaciones sobre el fenómeno OVNI, sobre este aterrizaje de Voronezh, o como informaban a mediados del mes de agosto ABC, a través también de la agencia TASS, de estos humanoides altos, de mucha altura y sin cabeza, que aparecían en medio de la ciudad de Perm, esto ha creado un ambiente que es difícilmente valorable hoy por hoy, y desde luego tendremos que esperar a esos análisis de los institutos, especialmente del Instituto de Geofísica de Voronezh, para que nos informe sobre este tipo de cuestiones en el futuro. Espero que esta próxima semana ya al menos esa parte del tema quede aclarada. Javier, te vamos a despedir porque ya llevas un buen rato ahí y te empezamos la semana que viene para seguir hablando del tema. Estamos ponderando mucho la información, dando todos los datos y tratando de sacar conclusiones, pero es importante, tú lo has dicho, que sea la propia agencia TASS y no otras agencias soviéticas, la agencia TASS, la agencia oficial, quien haya sacado la noticia. Gracias, Javier, por haber estado ahí. Muy bien, gracias a vosotros y hasta pronto. Gracias a José Huguet, a Joan Baseda, a Jaime Mercader, nuestro técnico en el Vendrell. Muchas gracias y estaremos en contacto. Pues sí, estaremos pendientes y atentos a todas las noticias que nos llegan de la Unión Soviética y de otras partes del mundo. En fin, como ha comentado nuestro corresponsal y como ha comentado también Javier, esta no es la única noticia que ha habido últimamente en la Unión Soviética, sino que en el mes de julio pues hubo una auténtica oleada de ovnis sobre los Urales, en concreto sobre la ciudad de Perm, ciudad que se halla prohibida a los extranjeros por tener en su entorno varias fábricas de producción consideradas como estratégicas. Pero los ovnis no parecieron tener en cuenta esa prohibición. Por el contrario, se han prodigado por allí, y este fenómeno, que atrajo incluso la atención de la televisión soviética, que envió a un periodista al lugar de los hechos, a este periodista unos niños le dibujaron los extraños seres que habían visto, unos seres que carecían de cabeza, cosa que se veía bien clara en los dibujos. No solamente esto, sino que hubo otros muchos testigos. Una ordeñadora de vacas, Lyubov Medvedera, que caminaba a las 4:30 de la madrugada, cuando de repente vio a lo lejos una figura que parecía humana, una especie de motociclista con las piernas cortas y unos brazos tan largos que le llegaban hasta debajo de las rodillas. Al principio no se extrañó y siguió caminando, pero ¿cuál sería su sorpresa cuando al aproximarse descubrió que aquel ser carecía de cabeza y que caminaba en su misma dirección? Infinidad de datos que nos están llegando de la Unión Soviética. Enrique, terminamos. Gracias, nuestro compañero Enrique y Vicente. Seguiremos hablando del tema. Seguiremos.